será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos más la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 15 de marzo del año 2023. Les pido 20 segundos y seguimos. Y hoy día se presentó BID y me hubiera encantado ir a conocer esos vehículos maravillosos, pero no se pudo igual. Saludos, Erwin. Que sea en buena hora. Ministro en Unitel para hablar de Fitch, que baja la calificación de Bolivia a -B. O sea, un poquito más y jugamos en la C, ¿no? Más o menos por donde es el fútbol boliviano. Así estamos con la calificación. El ministro dice, hemos mandado una carta diciéndole que no estamos de acuerdo, porque nosotros somos buenos pagadores. Ponelo a ver. Muy bien, ministro. Bueno, gracias, ministro, por responder esa pregunta. Avancemos ahora. En Fitch Rating califica a la deuda boliviana, en este caso, como veíamos, con B-, es decir, a solo 3 peldaños de los países que incumplen los pagos de deuda. ¿Qué significa esto para el país? ¿Cómo afectará a la gente y a las empresas bolivianas? Primero, señalar que Bolivia nunca ha incumplido ningún pago, como lo está señalando ahí su informe. Además, ha hecho... Yo no sé qué informe ha leído el ministro. El informe de Fitch Ratings dice, puede ser un montón de cosas, pero Bolivia no deja de pagar. Pero está poniéndose en la eventualidad de que la falta de platita, ¿se acuerdan? Bueno, la falta de platita puede llevarnos al momento de incumplir. Fíjense, JP Morgan, uno de los bancos más creíbles a nivel mundial, dice que el riesgo país de Bolivia, podés meterlo aquí si se ve, está bien, yo le doy la vuelta un poquito. Dice, el riesgo país de Bolivia no se puede leer, ¿no? El riesgo país de Bolivia supera la barrera psicológica de los 1000 por primera vez, según JP Morgan. El bono más significativo de Bolivia, es decir, el que vence en 2028, se encuentra actualmente por debajo de los 65. La semana pasada, perfecto, la semana pasada estaba en 70. Ya seguimos bajando, o sea, vamos bien. Luego de haber comenzado este año en 80.88, el informe de Fitch Rating que generó repercusión en la economía boliviana, hoy surge un nuevo tema. El banco estadounidense JP Morgan reveló que el riesgo país superó la barrera psicológica de los 1000 puntos por primera vez. Según reseñó el portal Bloomberg, si a esto se toma en cuenta, en la primera jornada hábil de este año el riesgo de Bolivia se ubicaba en el 564. Se observa que por primera vez se disparó casi un 79%. Reserva en alerta. Lamentablemente, ya está, gracias. Lamentablemente, estos son los números, ministro. No le están diciendo que Bolivia incumple. Yo no sé qué ha leído usted o cuál es su capacidad de entendimiento, pero evidentemente aquí hay algo raro en usted, no en Fitch. Dale que siga. Ha generado un impago a los acreedores. Segundo, que diga que no tenemos acceso a los mercados internacionales, eso no es cierto, porque Bolivia tiene, primero, la autorización de la Asamblea para
ir a la búsqueda y tiene toda esta gestión para ver el momento adecuado para salir. No pues, ministro, no somos cojudos. Cara de cojudo bien administrada cobra porque le va bien, pero cojudo no somos cojudos. Cara de cojudo bien administrada da para ganar. Pero lo que usted está diciendo es una falacia. Porque han salido a buscar dónde conseguir plata y dónde poner. Y han tenido problemas. Hoy estaban discutiendo ustedes en cualquier momento de este año. ¿Y qué mierda están discutiendo en la asamblea con el masismo disidente? No es que les autoricen a conseguir crédito apurado. No es que están necesitando urgente 1.500 millones. ¿Para qué mentir? ¿Para qué mentir? No hay necesidad. Yo deseo de la mejor buena fe, sabiendo que se van a robar gran parte, deseo que consigan esa plata. Pero la realidad es que no tienen posibilidades porque el masismo disidente no los deja conseguir. Ahora, uno los mira y los créditos que quieren sacar son para obras que no son pues prioritarias como para levantar la economía. Están queriendo hacer para obras, como Johnny Fernández, obras. Y no es eso lo que necesitamos. Ya vamos a tocar ese tema, pero ahorita sigamos escuchándolo. Obviamente en este momento pueden ser las condiciones no adecuadas, pero no se olviden que con todo este escenario de... Un ratito. Obviamente en este momento pueden ser las condiciones no adecuadas. Es decir, que está diciendo no podemos conseguir crédito, ¿no? Eso es lo que está diciendo. O sea, esto es mucho peor. En la medida que lo vamos escuchando, en la mañana me lo tragué este pedacingo, pero el ahí ahorita no. Dale. Escenario de volatilidad, quiebras de bancos, de 3 bancos en Estados Unidos, la cuestión geopolítica, las cosas relativas. Chango, no jodas, hermano, no jodas, Chango. El banco quebró hace 2 días, tus problemas son de hace rato. No jodas, hermano, no es cojudo, che, no es cojudo. Sigamos. Van cambiando y es posible que tengamos mejores condiciones para salir en lo que queda del año. Por lo tanto, nosotros no compartimos esa idea de Fitch Ratings. Les hemos mandado una nota para que ellos estén enterados de que no estamos de acuerdo con estos elementos. ¿Por qué? Porque también nos ha evaluado que Bolivia, en un ambiente de volatilidad e incertidumbre, ha sabido mantener la estabilidad de precios, que eso le interesa al pueblo boliviano. Un ratito. Ministro, no le está dando seguridad a la ciudadanía, hablando lo que habla, saltándose de un punto a otro, sin ser claro, sin ser didáctico, porque eso es lo que necesitamos. Pero a ver, yo le voy a decir una cosa. Estabilidad de precios, porque están subvencionando en el error más grande del mundo. ¿Usted cree que es correcto seguir subvencionando hidrocarburos? ¿Usted cree que es correcto seguir subvencionando lo que están subvencionando? Yo pienso que no. Y que el dólar cueste lo que cuesta. Sigamos. Rebajado el déficit fiscal de 12,6 a 7,2. Es un esfuerzo importante. Entonces, no está... Me va a hacer llorar, ministro. Me va a hacer llorar. Hemos bajado de 12 a 7. 5 puntos casi. Un poquito más de 5 porque es de 12 a 7, pero 12,6 a 7,2. O sea, es un buen número, sin duda. Pero seguimos en déficit fiscal y el déficit fiscal lo arrastramos desde el 2014 hasta ahora. No hay un buen número en déficit fiscal. Y usted quiere que festejemos lo que algunos llaman el efecto rebote.
ya tienen 2 años, ya pasó la pandemia, ya pasó el COVID y todavía seguimos con los mismos problemas. Los otros países se han levantado mejor que nosotros, salvo algunos como Argentina que ya superó el 104% su inflación. Sigamos. Contrabalanceado todos los elementos, el hecho de que tengamos acceso a mercado, acceso a deuda multilateral y que, como sabes, está en el proceso de evaluación legislativa. Permítame, ministro, por favor, en lo que usted te señala, ¿qué es esta explicación que usted nos dice? Permítame leerle la siguiente afirmación de Fitch Rating a través de estos cuadros, por favor, veamos. La perspectiva negativa refleja una mayor incertidumbre en torno a la capacidad de las autoridades para gestionar esta situación, dice Fitch Rating. Usted es el ministro de Economía, en este caso, la cabeza de este sector que debe mencionar. Es el ministro de Economía, pero aquí hay incertidumbre en las autoridades que puedan manejar esto. Solo 2, Tilín y el ministro. Escojan cuál de los 2 va a ser que la va a cagar. Sigamos. Este sector, ¿qué le responde a Fitch Rating? Como les hemos respondido en la entrevista a Fitch Ratings, nosotros tenemos posibilidades de acceso a créditos multilaterales. Tenemos más de 800 millones ahorita en la Asamblea para poder hacer frente a cualquier tipo de contingencia. Están los proyectos estratégicos que este año ya nos van a dar recursos, como el proyecto del Mutún, FAME, que es la planta de biodiesel, la venta de urea y los contratos de gas. Pero la venta de urea, vas a parar la fábrica dentro de no sé cuántos días, esa 1. 2, la FAME ya va mierda, o sea, ya tienen cosechada la soya, tienen lista la soya, tienen todo eso. Y el sobreprecio de $40 millones, ¿en cuánto tiempo va a equilibrar? Porque hay un sobreprecio de $20 millones por planta. Están pensando hacer 4. Son 80 millones. Comparen con Paraguay, nada más le digo, nosotros se lo hemos mostrado aquí. Pero además, ya, o sea, nos están regalando la plata porque todo es ganancia. ¿No se va primero a cubrir los costos y después de tantos años vamos a tener ganancia? ¿Y de dónde van a sacar la soya, el macororó, las atropas? Ya tienen todo hecho, ¿por qué no nos lo cuentan para que festejemos junto con ustedes? Porque los únicos que festejan por un negocio nuevo del gobierno son ustedes, no nosotros. Sigamos ya hasta que termine. Dale. Por lo tanto, si Fitch Ratings tiene esa valoración, nosotros tenemos otra, y lo que importa es cómo estamos gestionando y estamos dando respuestas a esta situación, digamos, de volatilidad e incertidumbre a nivel mundial. Volatilidad e incertidumbre. Hoy día la cola del Banco Unión era 1 cuadra aquí en Santa Cruz, en la tarde. Así que no nos vengan con historias. ¿Sabe qué? Dejémoslo ahí, ministro. Usted resultó poca cosa para lo que uno busca. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que nos toca. Es el ministro que hay. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dijo don Darío Monasterio, que es más serio que el ministro? Eso marca la tendencia del deterioro de todas las cuentas macroeconómicas del país, sin contar obviamente la microeconomía, el día a día de la gente acá en el país mismo, y muestra también cómo nos están viendo en el mundo. Prácticamente ya veníamos con tendencias decrecientes en cuanto a calificaciones de riesgo de varias calificadoras, una de las más importantes, Fitch Ratings, la que ha emitido su criterio el día de ayer, y eso muestra que nosotros tenemos una vulnerabilidad muy grande, lo dice el mismo informe, ante shocks externos de precios de commodities que inciden fuertemente en nuestros ingresos.
tenemos una crisis de balanza de pago, es decir, no tenemos las divisas necesarias para poder comerciar con el mundo, no tenemos el ingreso de capitales necesario. Se nos ha cortado prácticamente con esta calificación de riesgo la posibilidad de un financiamiento externo a través de bonos soberanos, de bonos privados en los mercados de capitales. Es decir, es una señal muy negativa, muy fuerte la que dan estas calificadoras de riesgo, que son necesarias. No puede el gobierno renegar de esta situación. He visto una declaración del gobierno negando esta situación hacia la calificadora de riesgo, y sin embargo después vamos y solicitamos los recursos en el exterior, donde todas estas calificadoras de riesgo tienen pues algo que decir, incluso para la definición de las tasas a las que nosotros nos prestaríamos el dinero en el exterior, viendo obviamente que hay un aumento en el riesgo país, lo que hace aumentar la tasa de interés a la que nos podríamos financiar y ya prácticamente imposibilitar un financiamiento externo de este tipo en los mercados de capitales principales, ¿no? Las reservas internacionales es una observación que se hace, es decir, no son suficientes, no es como el gobierno dice tenemos para 3 meses o tenemos para poder mantenernos, digamos. Bueno, ahí ya entra el componente político y ya no solo económico, que también ha sido tomado en cuenta por la calificadora de riesgo. Si nosotros leemos el informe, ellos emiten criterios políticos, emiten un riesgo político en cuanto a protestas. Hay muy claramente ahí una observación hacia la falta de gobernabilidad, con, digamos, una especie de empantanamiento en cuanto a proyectos que permitirían cierto y un pequeño alivio a las cuentas, como por ejemplo las reservas internacionales netas con la ley del oro. Y yendo a su pregunta, la ley del oro permitiría monetizar reservas internacionales netas que están en metales y no en divisas que no son de libre disponibilidad para utilizarlas inmediatamente. Entonces toda esa situación muestra también la utilización de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, que en su momento el gobierno había denunciado al gobierno anterior que los había utilizado como préstamos, siendo que independientemente de que sean calificados como préstamo o cambio de moneda, swap de moneda que se llama, esto genera un interés que es pagado con recursos del Estado y tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, el gobierno está entrando en una incoherencia política por ese lado. Por otro lado, yo comparto la idea de Darío. Usar los derechos especiales de giro es casi como vender la joya de la abuela. Porque dicen, si vendemos el oro, es la joya de la abuela, ¿no? No, hemos usado los derechos internacionales de giro que yo hoy día, especiales de giro, quiero decir, que yo hoy día decía, es como una tarjeta de crédito que no te cobran ni mantenimiento ni nada, porque vos sos parte de los países que componen la comunidad internacional, y entonces sos parte y tenés una platita para usarla en el último caso, cuando la abuela no te va a dar su joya, pero se enfermó y no puedes firmar por ella para que te dé su joya, y vas a tener que poner lo que queda, el saldo. No serán las joyas de la abuela, pero es la última platinga que quedaba, la última. Entonces, no reconocer la realidad de cómo estamos es muy complicado. Es muy complicado cuando, claro, vos sabés que le han callado la boca a Seco Rojo, ¿no? Le han dicho, no se te ocurra hablar, no se te ocurra, pendejo, no vas a hablar. Porque claro, genera más incertidumbre y más problemas. El ministro Montenegro nunca ha sido muy hábil para hablar, y lo llevan a hablar y se despatarra y entra en un montón de imprecisiones que son peligrosas. Entonces, cuando aparece un economista que le entiende el asunto y encima sabe hablar bien, cagó. Sigamos escuchándolo.
la falta de gobernabilidad que no permite la aprobación de leyes, por ejemplo, la ley del oro, la ley del ingreso de los préstamos de los organismos multilaterales al país, también para aliviar un poco el tema de las reservas internacionales netas. Y por otra parte también estamos viendo que obviamente el modelo es el que ha generado la disminución casi al mínimo de las reservas internacionales netas con el subsidio a los combustibles y otros tipos de políticas, incluyendo incluso el tipo de cambio fijo, ¿no? Todas esas políticas que han llevado a esta situación crítica y muy, muy peligrosa y muy riesgosa para el país. ¿De qué o de quién depende recuperar la calificación y, bueno, tal vez salir de esta situación en la que nos encontramos? El ministro ha dicho la calificadora no ha tomado en cuenta el contexto externo, pero sin embargo, antes de que sucediera todo eso ya se venía anunciando en nuestro país lo que podía suceder en cuestión de economía, digamos. Bueno, ahorita estamos con un tema muy preocupante. El único responsable de todo esto es el gobierno del MAS, el gobierno que ha implementado un modelo que ya está agotado y que lamentablemente el presidente actual, el nuevo gobierno del MAS de este periodo, no ha sabido salir de ese modelo por una priorización de la política y no de la economía, ¿no? Creo que aquí vale el término es la economía estúpido que decían en una campaña norteamericana sobre la importancia que tiene la economía. Si nosotros realmente priorizamos la economía de la gente, el bolsillo de la gente, tenemos que darnos cuenta de que el modelo está agotado, hay que hacer un cambio de modelo, un cambio de chip y no priorizar la política y entregar, pues bueno, si esto significa, decían, ¿no? Los políticos piensan en la próxima elección, un estadista piensa en la próxima generación y no es lo que está sucediendo actualmente con el gobierno. El gobierno está pensando en la próxima elección, cómo derrotar internamente a su adversario y cómo derrotar internamente a su adversario territorial también, que es Santa Cruz, y con todas estas políticas y con todas estas peleas internas políticas y no priorizar la economía, que es lo más importante ahora para que el país no entre en mayores problemas y sobre todo la gente no sufra la falta de empleo, la falta de recursos en sus bolsillos. ¿Cree que organismos financieros como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, puedan tal vez mirarle a Bolivia para poder otorgarle crédito con esta calificación que tiene? O tal vez intentar salvarle como han hecho hace pocos días en Argentina, por ejemplo, con los 5.000 millones de dólares que le han dado? Bueno, por supuesto que en el caso de los organismos multilaterales, cada uno tiene una función específica, creo yo. El caso del FMI justamente es para este tipo de crisis de balanza de pagos, donde se han utilizado una cantidad que no alcanza, digamos, que son estos derechos especiales de giro. Se han utilizado esos recursos, pero si se necesitasen más recursos, obviamente que se van a poner ciertas condiciones, porque no le van a prestar al país si sigue bajo el mismo patrón de sistema económico, ¿no? de modelo económico. Entonces, esa situación tiene que cambiar. O sea, para que los organismos multilaterales nos presten dinero, tiene que cambiar la situación, el modelo, tiene que haber un plan de salida del déficit fiscal, un plan de incentivo a la producción no tradicional, que es la que principalmente genera empleo y da valor agregado a la producción, etcétera, ¿no? Entonces, esa situación es lo que creo yo que ni siquiera para los organismos multilaterales que nos prestan siempre está alcanzando. Hay unos créditos ya aprobados, pero todavía no estamos teniendo el ingreso justamente por una pelea política que hay en el mismo partido de gobierno. Es un tema jodido porque yo lo único que no comparto con Darío es cuando dice se agotó el modelo del gobierno. Yo creo que nunca fue posible, que era posible mientras tenías plata, mientras tenías recursos naturales, pero en la medida que comenzaron a caerse los recursos naturales, claringo fue, nos fuimos yendo a la mierda y seguimos yendo. Si los multilaterales nos van a prestar plata, van a poner condiciones. Habrá que ver hasta dónde puede dar la muñeca de don Arce para todo esto. Y eso debe ser lo que Evo Morales debe estar esperando que haga, simple y llanamente por una situación. Sería probablemente lo único que le permita más o menos
intentar salir de allá, de Causacho-Uncoca, que es donde está alojado. Escuchemos a Rodrigo Paz y nos vamos al corte. A ver. Estas 2 semanas que vienen serán semanas claves para la economía nacional. En conceptos sencillitos, el mercado está seco de liquidez, tanto en dólares como en bolivianos. Está seco, una expresión que he escuchado de algunos analistas. 2 semanas, decía Rodrigo, y la volví a poner. La nota les pedí que la pongan por lo siguiente. Ya pasa una y no se ha movido un ápice, nada. Todo el quilombo sigue igual. Las calles están llenas de gente buscando dólares y eso tendría que ponernos preocupados. Menos mal que se le ocurrió salir a ASFI a desmentir lo de Banco Fácil, porque no puede aguantar una situación de esa. Y además, porque no es cierto lo que la gente estaba diciendo. Pero claro, tenían que salir, obligar ellos y que salga así como ellos querían, porque cuando Banco Fácil quiso salir ayer en la mañana, la ASFI no lo dejó. Se lo pueden negar, pero ustedes saben que es verdad. Vámonos al corte. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creadas por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID.